Dios bendiga en esta hora la pastora Ana López por medio de nuestro canal Vida para Ti. Un consejito en este momentito para que medites y reflexiones en él. ¿Sabías que no siempre el camino más corto es el mejor? No siempre el camino corto es el mejor. Y nuestra tendencia es precisamente esa, buscar siempre el camino más corto, el camino más fácil, el que menos nos cueste. Así somos, y más en esta generación, con tanto avance, con tanta tecnología, que está ya predispuesta a que todo sea rápido, sea instantáneo, que todo sea fácil, nada nos cueste. Sin embargo, hoy vamos a reflexionar acerca de esa actitud, porque debemos entender y confiar en que el mejor camino es aquel que Dios nos trace, porque en ese estamos seguros. Bien dijo Jesús, yo soy el camino, yo. Por ahí es que debemos comenzar. Cuando tú decides resolver una situación y tomas unas acciones para que se concrete, y en esas acciones Jesús no está, pues ya de por sí no vas por el mejor camino. Yo soy el camino. Así que lo primero que debemos considerar es si en esa decisión de acción a tomar, Cristo está en esa resolución. Y lo segundo es que si está, debemos confiar que entonces nos llevará por el mejor camino. Y qué interesante que volvemos hace varios mensajes que he estado compartiendo y el Señor sigue insistiendo, sigue exhortándonos en cuanto a que confiemos en que Él nos va a guiar por el mejor camino, por el buen camino. Hoy mientras oraba y le pedí al Señor la palabra, vuelve otra vez y nos invita, nos exhorta a que confiemos. Y puedo entender porque cuando uno ve las noticias, no solamente locales sino internacionales, en medio de este repunte, cuántas personas desesperadas, angustiadas, en medio de su crisis, de su ansiedad, no siguen consejos, no siguen instrucciones, en el terror que tienen, quieren resolver en el momento, aquí, ahora. No olvido, antes de la pandemia, lo que le he compartido en otras ocasiones, cómo el Señor en oración me mostró por tres veces. En la primera, cuando tuve la experiencia, pensé que era la mente mía, de la experiencia tan intensa que tuve, de una sensación tan real, de un terror, porque aquello no era miedo lo que yo sentí, fue terror lo que yo sentí. Y fue una experiencia tan impactante que yo le pedí a Dios y le dije así, literalmente, le dije, Señor, si esto fue tuyo, si esto fue tu Espíritu Santo, yo te pido que tú me permitas volver a tener la misma experiencia para yo estar segura. Y efectivamente, cuando pedí eso, luego me arrepentí porque como sentí un terror tan traumático, porque yo terminé aterrada en una esquina de mi casa, allí postrada ante Él, y luego le dije, no Señor, yo no quiero volver a sentir esto, cuando lo volví a comenzar a sentir. Y una tercera vez, y para eso están los testigos del ministerio, los que estaban aquella noche en aquel culto de oración, volví a tener la experiencia, pero aún mucho más intensa, del terror, y venían dos palabras a mi mente, terror y mortandad. Y yo podía ver las personas, sentir el terror que tenían, escuchaba gritos del terror que yo viví.
Me tuvieron que ayudar los hermanos a poderme componer. Y luego de esa experiencia comenzó la pandemia. Y ya que pensábamos que estaba terminándose, esto comenzó nuevamente. Ahora hay más terror. Y yo sigo validando la experiencia que yo tuve. Aquí lo importante es entender que en medio de todo esto que estamos viviendo, no importa si es mano humana, para los que no quieren creer en el Dios, casualidades, experiencias de la vida, que es una conspiración, las razones que sean, y podemos sentarnos y hablar de todo eso, pero este no es el punto en este momento. Aquí lo interesante y lo que nos debe importar es que estamos en la situación. Olvidémonos de las razones. Es qué yo voy a hacer, porque ya como decimos por ahí, ya estamos metidos en este lío. Es qué voy a hacer. Aquí estamos. Y Dios, que es tan hermoso, sigue insistiendo a un pueblo que anda desbandado, un pueblo que anda en desesperanza, que anda en desesperación, aterrado, y que todo eso lo que está evidenciando es la condición espiritual en la que está cada vida. Yo observaba las noticias y entre toda esa pirotecnia que había, que aquello era una cosa impresionante, yo me decía, Padre, pero es que estamos ciegos, es que ¿dónde está, Señor, Padre mío, la mente de las personas? Es que aquí no va a haber ley que detenga, porque el punto aquí está, si usted se llama cristiano, si usted es una persona que dice que tiene temor de Dios, usted es una persona que obedece las escrituras, y las escrituras dicen que tenemos que obedecer las autoridades, las leyes que están impuestas, y si la ley dice que esa pirotecnia no se permite, pues usted simplemente obedece eso y se acabó el problema. No hay ni que legislar una ley porque ya eso está legislado en la palabra de Dios. Sin embargo, cómo todo esto se ha salido de controles y legislando más leyes, cuando no logramos ver que esto lo único que evidencia es la condición espiritual en la que está nuestra nación, muchas naciones, porque la mayor parte de las naciones le han dado la espalda a Dios. Y las naciones están compuestas por ciudadanos como tú y como yo. Entonces lo que tenemos es que reflexionar acerca de la condición en la que estamos y que no va a haber gobierno humano que componga una nación. Eso es así. A eso le añadimos la crisis pandémica, con todo lo que se corre en las noticias, toda la información que se maneja. Y entonces pues tenemos aquí evidencia total de la condición espiritual en la que se está. Y Dios en medio de toda esta condición sigue diciendo, yo te puedo guiar por un buen camino. Soy yo, Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es a mí a quien debes buscar, es en mí en quien debes confiar, no en el brazo humano. Y ahí están las vidas todavía en su rebelión, en su dureza, siguiendo buscando una respuesta, una seguridad, una paz mental que solamente la encontraremos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendita sea su misericordia. Y hoy Dios vuelve y te dice, yo soy capaz, yo soy el único que puedo darte la paz que tanto anhela tu alma, esa quietud y esa seguridad. Es el mismo Dios que sacó a Israel de Egipto, y dice la palabra de una manera hermosa que cuando Dios sacó a ese pueblo de Egipto, él mismo les enseñó el camino que debían seguir, él mismo, porque él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Por eso dice, no temas ni desmayes, yo soy el Dios que te ayudo, yo soy el Dios que estoy contigo. Si realmente yo soy tu Dios, a esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si realmente Dios es mi Dios, si realmente yo confío en Él, entonces yo no tengo que tener temor, pues Él me llevará por el mejor camino. Dice, Él mismo les enseñó el camino que debían seguir. No los llevó por la región donde estaban los filisteos, aunque era el camino más corto.
Humanamente, la lógica te dice, este es el camino más corto, vámonos por aquí para avanzar. Y así hay muchas vidas hoy queriendo avanzar por el camino más corto en su fuerza, en el consejo humano, buscando lo fácil para no tornarse a Dios. Porque el camino más corto, dice la palabra, es el ancho, el espacioso, por el que van multitudes camino a la perdición. El camino más estrecho, el más difícil, el más cuesta arriba, es el más seguro. No siempre el camino más corto, aunque parezca el más cómodo y el más fácil, es el más seguro. Y dice la Escritura, no los llevó por ese camino porque allí había un pueblo enemigo, un pueblo que si ellos pasaban por ese camino los iban a destruir porque ellos no estaban listos para enfrentarlo. Ellos no sabían, no estaban preparados para enfrentar a ese pueblo. Se iban a asustar, iban a regresar. Qué lindo es poder saber que Dios sí sabe por dónde conducirnos. En medio de estas crisis, Dios nos dice hacia dónde ir. Dios nos pone en gracia. Dios nos abre puertas. Allí donde hay un caos, Dios te saca de ese caos y te lleva por un camino y te pone en gracia con las vidas, con las personas, en las situaciones y te hace el camino mucho más fácil y llevadero. Dice la Escritura que en ningún momento Dios los dejó solos. ¡Qué lindo! Tú sabes lo que es que el Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo puede, te dice, yo no te dejo solo ni un momento. Somos nosotros los que nos separamos de Dios, porque Dios permanece fiel, aunque seamos nosotros infieles, dice la palabra. Dios está ahí constantemente. Entonces no hay necesidad. Yo decía, Señor, ¿qué necesidad hay de este caos, de esta crisis, donde se dan unas instrucciones y ahí están las personas que no oyen nada? Le dicen, no tienen que salir, salen como manada, desesperados, porque eso lo que evidencia es la desconexión que hay espiritual de Dios, donde no son capaces de ver cuál es el mejor camino por causa de la dureza de su corazón. En ningún momento los dejó solos. De día los guiaba mediante una columna, mediante una nube en forma de columna, y de noche les alumbraba el camino con una columna de fuego. Para cada situación Dios hacía una provisión para alumbrarles el camino. Y hoy día tenemos dos lumbreras. Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra me guía. Yo vengo a la Escritura y Dios me da consejo, me da dirección. Y lo segundo, dice la palabra, los que son verdaderos hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Imagínense, nosotros no tenemos razón ninguna para sentirnos perdidos en medio de esta crisis, para sentirnos en desesperación, para sentirnos aturdidos, aterrados. Está aterrado aquel que no tiene su confianza en Dios. Está en desvelo y en insomnio aquel que no pone su confianza en Dios. Para todos aquellos que sabemos que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia, que ha prometido estar con nosotros hasta el fin, podemos decir como David, en paz me acuesto y en paz me levanto, porque Dios me guarda, Dios me guía y me lleva a un camino seguro. Bendita sea su misericordia. No tienes por qué estar en esa condición de terror. Y qué lindo que Dios avisó antes, porque nada hará Dios sin que antes los revele a sus siervos los profetas. Dios es un Dios fiel. Dios nos avisa. Ahora, ¿qué haces en medio del aviso? Hay que prepararse, hay que estar vigilante, hay que estar expectante, hay que estar atento a la voz del Espíritu Santo, hay que escudriñar las Escrituras para que Dios nos ilumine, esa lámpara se encienda al frente de nuestros pies y podamos ver el camino a seguir. No seas parte de esa manada que vive aterrada. Sus ovejas oyen su voz y le siguen y confían en que el buen pastor les guiará por el mejor camino. Aunque ese camino parezca más largo, es el más seguro. No todo camino más corto es el mejor. ¿Por cuál camino tú estás transitando en medio de todo este proceso?
Permite que Dios sea su guía. Dice la Escritura que podemos confiar en que Dios no va a permitir que suframos más pruebas de las que podamos soportar. O sea, que cada situación en tu vida y en la mía está perfectamente medida por Dios. Si somos hijos de Dios, tengamos la confianza de que las experiencias de vida que estemos enfrentando, Dios las conoce, las tiene medidas y sabrá hasta dónde podremos soportar, pues dice la Escritura que Él no permitirá nada en mi vida que yo no pueda soportar. Qué hermoso cuando somos hijos de Dios saber que Él sabe, mira Ana, por este camino es el que te voy a guiar. Confía que yo sé que tú tienes la fe, la fortaleza para atravesarlo. No, mira Ana, coge por aquí porque no estás lista, no lo vas a poder resistir. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. No los llevó por el camino más corto, no estaban listos, no sabían pelear. No sabían nada de armamentos de guerra. Ellos habían pasado 400 años como esclavos. No estaban adiestrados en la milicia. Por lo tanto, Dios los cuidó del enemigo. No estaban listos. Pero en la medida que vayamos madurando, que vamos desarrollando nuestra fe en Dios, nos va capacitando en las batallas, entonces nos va guiando y nos va llevando de gloria en gloria, aprendiendo a pelear cada batalla en el Señor. Entonces lo que tenemos es que confiar, tomarnos de la mano y seguir. Padre, voy a confiar en ti. En medio de esta crisis, en medio de todas las malas noticias, yo te voy a creer a ti, me voy a tomar de tu mano y voy a confiar de que tú me vas a ir guiando día a día. En cada situación que tenga que tomar una decisión, te voy a preguntar, voy a buscar el consejo en la Escritura, voy a permitir que el Espíritu Santo me dirija y eso es lo que voy a hacer, aunque parezca que voy contra la corriente. Porque acuérdese que el pueblo verdadero de Dios es un remanente y aún mucho pueblo de Dios anda también en confusión, en desesperanza y han apagado la luz de la esperanza en sus corazones. Dice la Escritura, Dios mismo te mostrará cómo vencer cada prueba y así podrás resistir. Mira qué cosa hermosa. Podemos confiar en que Dios no va a permitir que pasemos por pruebas que no podamos soportar. Cuando nos permita atravesarla, dice que Él me va a decir cómo vencerla y cómo resistir, salir victoriosa. O sea que si yo estoy en medio de todo este proceso de vida ahora que tenemos, Dios me va a mostrar cómo vencer, cómo superarla, cómo vencerla y resistir en el poder de su fuerza. Es que vale la pena estar del lado de Dios, definitivamente. ¿Qué necesidad tú tienes, amado amigo, amada amiga? O hermano en la fe, que estás débil en la fe y descuidado espiritualmente. ¿Qué necesidad hay de que tú estés aterrado, de que tú estés en angustia, de que tú estés en esa depresión, en ataques de pánico, en esa desolación? ¿Qué necesidad hay? Ay, Dios mío, si hay un Dios tan bello, poderoso, bueno, que quiere conducirte por el mejor camino, aunque el mejor camino no sea el que tú quieras seguir, aunque el mejor camino no sea el corto, que es el que tú quieres. ¿Y cuál es ese camino corto? El mejor camino corto muchas veces es cuando queremos resolver en nuestra vida sin Dios, vivir sin Dios, sin pruebas, sin batallas, sin dificultades, sin enfermedades, la vida fácil. Y ese es el que ofrece Satanás. Eso le dijo a Eva, no, eso no es así. Yo te voy a mostrar realmente qué es lo que a ti te conviene. Ese es el enemigo, cuando nos hace creer que sin Dios podremos vencer, que sin Dios es más fácil, que eso de vivir con Dios, eso de buscar de Dios, eso es complicado, eso es aburrido, eso no es fácil, eso es mentira del enemigo. Te está mostrando el camino más corto, pero el camino más corto no siempre es el mejor. Muchas veces ese camino corto te lleva a la muerte eterna. Sin embargo, el camino que Dios nos dirige y nos guía es el mejor, porque no importa lo que encontremos en Él, las pruebas que encontremos, los padecimientos, dice la palabra que Dios nos dará la fuerza y nos mostrará cómo atravesarlo tomados de su mano y estaremos seguros con Él. Él nunca nos va a guiar por un camino que tú y yo no podamos
transitar. Por eso dice la Escritura, dice la palabra, por eso no adoren a otro Dios, no pongas tu confianza en otra cosa que no sea Dios, porque solo Él te puede cuidar. No debemos quejarnos por las situaciones que estamos viviendo, como lo hicieron los del pueblo de Israel cuando iban camino a Canaán, sino por el contrario, aprendamos la lección de este pueblo que no le creyó a Dios, que no confió en Dios, que no se dejó guiar por el Dios que es bueno y para siempre su misericordia. Y entonces no permitieron que Dios los guiara por el mejor camino. No, hermano, ayudémonos los unos a los otros, motivémonos y confiemos plenamente en que Dios es bueno. Dice la Escritura, Dios mismo les enseñó el camino que debían seguir y no los llevó por el camino más corto porque no era el que les convenía. Tú podrás confiar en esta hora en que Dios puede guiarte a ti, a tu familia, a los tuyos, por el mejor camino. Tú puedes confiar tu vida en Dios y decir, Señor, yo creo que yo la vida mía no la estoy guiando por el mejor camino. He querido el camino más fácil, el más corto. Y has descubierto que no porque sea el más corto y más fácil, supuestamente ha sido el mejor. Te ha traído mucha angustia, mucho dolor. ¿Por qué hoy tú no te detienes en este camino y le pides a Dios que te guíe por el mejor camino? Y le digas al Señor, Señor, sé tú mi buen pastor y guíame por el mejor y buen camino. Yo quiero confiar en ti. Y yo te aseguro que Dios te va a guiar por el mejor camino. Déjate guiar en esta hora y vivirás en paz. Que la paz de Dios gobierne tu corazón y puedas tomar hoy la mejor decisión para ti y para los tuyos.